Esta noche en nuestro altar familiar continuamos con la serie El fruto del Espíritu Santo, donde nos corresponde en esta oportunidad conversar acerca del atributo de la fe. Sabemos que hay distintos tipos de fe, los conversamos hace algunas noches, creo que en nuestra primera reunión de altar familiar. Existe la fe natural, la fe para salvación y la fe como don. Pero esta noche vamos a abordar la fe como fruto del Espíritu Santo. Este tipo de fe, ¿verdad?, es la confianza en la que caminamos todos los días y que nos confirma la existencia y amor de nuestro Creador, ¿verdad? Y nos impide creer que la vida humana es producto del azar. Es esa fe que nos habla en Isaías 43, 1, 2, que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pasen por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ok. La fe básicamente se refiere a la fidelidad que le debemos a Dios y a sus enseñanzas, las cuales deberían determinar nuestro andar diario, ¿verdad? Estudiamos en Gálatas 5:22 los atributos del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de fe, apuntando más hacia ese tipo de fe que irradia confianza y seguridad, ¿verdad? Nos vamos a ubicar en la definición por excelencia que todos conocemos de lo que es la fe, que es en Hebreos 11:1. Uno lee Hebreos 11:1, otro Hebreos 11:3. Hebreos 11:1. La fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De una vez? Sí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Dime. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo leí que es creer, que la fe solamente no es es solamente creer, que también es meditar lo que creemos en nuestro corazón. Pero creer y meditar meditar en nuestro corazón lo que creemos, pero lo que dice la palabra de Dios, o sea, meditar y creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todo. O sea, en la palabra de Dios está todo, o sea, todo lo que el hombre puede necesitar. Un manual de vida. Es un manual de vida, exacto. Y en la palabra de Dios, por eso es que dice que la fe como fruto, o sea, como atributo del Espíritu Santo, es esa confianza que tenemos nosotros como hijos de Dios en las promesas de Dios, en las promesas de nuestro Señor, pero las promesas que están acá en su palabra, ¿verdad? Entonces, la fe es esa certeza. Si tú te apropias de una de las promesas de Dios acá, una promesa de Dios, por ejemplo, una promesa: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si tú te apropias de esa promesa, tú tienes que tener la certeza de que cuando tú ves que tu alacena está bajando el pan, tú tienes la certeza de que Dios no te va a dejar desamparado ni te va a dejar que mendigues pan. Entonces, allí entra la certeza de lo que se espera. Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan.
Entonces tú tienes la certeza de esa promesa que estás esperando. Y la convicción, la firme convicción de eso, o sea, no lo estás viendo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Tu fe activa lo que está en el mundo espiritual y luego nace o se materializa en el mundo físico. Se materializa en el mundo físico aquello por lo cual has estado Eso es lo que habla Has aquí estado creyendo. el 11.3. Ajá. Allí resalta el 11.3 que nos dice, me resalta mucho la parte que dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo antes de materializarse, antes de tú tocarlo, hacerse tangible, está en el mundo espiritual. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, bueno, con decirte que eso parte de la creación de Dios. Porque él antes dice, ¿no? Lee allí, amor, 11.3. El 2. El 12, creo. El 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Exacto. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora bien, en 2 de Corintios, ahora no, vamos a ir ahorita a 2, pero les comparto esta parte que dice aquí. Ahora fe es la garantía. Lo que es fe, lo que representa fe, la garantía, confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros no vemos. Cuando se tiene fe, mira, la fe es una palabra tan cortica, pero tan poderosa, tan poderosa, que cuando uno tiene fe, o sea, ya uno tiene la garantía, la confirmación y el título de propiedad de ese algo que está esperando. Por eso es que sin fe es imposible andar y es imposible agradar a Dios, porque Dios se mueve es por nuestra fe. Tú dices, la fe es tan cortica, 2 letras, 2 letras. pero su poder es infinito. Su poder es infinito. O sea, su poder hasta donde dé tu imaginación. Pero creyéndolo. La fe es la seguridad. Exacto. Es la garantía, la confirmación. Y el título de propiedad. O sea, un título de propiedad es algo que te hace dueño, o sea, es un documento que te hace dueño de algo. O sea, si tú tienes fe, hay garantía de que voy a tener esto y lo logras con fe. Con fe. Sí, con fe. Pero una fe que agrada a Dios. Porque ve la película esta de el chamito tenía fe y oraba, pero era porque tenía al otro niñito. En la serie. Porque el chamito o sea, creyó mal, ¿no? Lo que le dijo el... O sea, confundió Le dio la un fe. mal uso a lo que le enseñaron. Exacto. Porque él le dijo algo así sobre la fe. Él Si dice, creía, se le iba a dar, algo así. Exacto. Que Él si oraba, creía... pero tenía que trabajar en función de lo que pedía. Exacto. Algo Y así le el dijo sobre chamito la fe. oraba a Dios mientras lanzó al niñito a la piscina. Ok, es la garantía, la confirmación y el título de propiedad de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. ¿Qué significa convicción? Estar convencido. Sí, estar convencido tú. Convicción. Una convicción es tu religión, pues tu fe, en lo que tú crees. Cuando tú tienes convicción, exacto, cuando tú tienes convicción de algo, Ya tú lo das por hecho. tú lo das por hecho. Estás seguro de que lo vas a obtener. O sea, tú estás parado firme allí en eso que tú crees. De allí no te mueves. O sea, eso va a pasar porque yo tengo convicción en que eso va a pasar. Claro, es como una estabilidad. Algo así. Exacto. La fe percibe como un hecho real lo que no está revelado a los sentidos. Eso es convicción. O sea, percibir real algo que no está todavía revelado a los sentidos. Vamos a ubicarnos en Juan 11:38. Allí vamos a leer con respecto a la resurrección de Lázaro. Y vamos a ver un poco, Juan 11:38. sí, cómo se movió la fe aquí en este... 11:38. Ah, ya, me equivoqué. 11:38, Juan. Resurrección de Lázaro. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús,
Profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Sigo? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hasta allí. Fíjense, aquí vemos claramente en la Biblia esta parte de la fe, esta definición que acabamos de escuchar con respecto a la garantía, confirmación, título de propiedad y convicción de lo que no se ve. Y algo muy poderoso es esta parte donde Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense la convicción de él allí, o sea, la fe. Yo sé que siempre me oyes. O sea, Padre, gracias te doy por siempre que uno ora o pide algo, darle gracias a Dios. Eso produce el mover de Dios. O sea, pienso yo que es una llave, la fe con el agradecimiento. O sea, si estás orando por algo, gracias te doy, Padre, por haberme oído. Gracias te doy, Señor, por eso que te estoy... Si estás pidiendo un empleo, gracias te doy, Padre, por el empleo que te estoy pidiendo, porque sé que tú me lo vas a dar. Padre, te doy gracias. O sea, eso es poderoso. Aquí cuando dice quita la piedra es como dar el paso. Es como dar el paso. Eso lo vamos a ver más adelante en algunas maneras de fortalecer la fe. Porque la fe no es solamente pedir y quedarte ahí estático. Tú tienes que quitar la piedra. Es que quitarte la piedra es hacer tu parte. Y generalmente cuando Dios nos dice, ve que ella le dijo, quita la piedra, y ella, pero ya hiede. O sea, yo no te estoy diciendo que si crees verás la gloria de Dios. Y yo creo que Lázaro no es el primer muerto que resucitó Jesús. La muchachita también. La muchachita y el hijo de... Y o sea, ya él había resucitado. Y con sí, pero todo este eso, era el milagro más en cuanto a El más resurrección, resaltante. el más relevante, Claro, porque ya porque llevaba- tenía 4 días. En cambio, la niña acababa de morir. Y los otros Y también. era para que no se ponga en duda, porque una que acaba de... No, bueno, a lo mejor estaba en Estaba coma, viva, estaba... Y el que llevó, y volvió. el que llevaba a enterrar, el hijo de la viuda, que era hijo único, y ya estaba... Ujú. también. Pero yo me imagino que Marta y María escucharon de eso, porque eso se corría por todas las redes sociales Claro, de ese pero... tiempo. Y exacto, entonces, pero por eso mismo, porque fíjate, A 4 veces días, son ella muy- dice, ya hiede, o sea, ya está descompuesto, porque que se haya muerto hoy y lo enterraron mañana, el cuerpo todavía no se descompone, o sea, está en el proceso, pero ya 4 días ya es un cuerpo ya que está empieza a expelar botando olores líquido y, sí. de fetidez y todo eso, se abomba. sí, pero a veces el Señor mira, nos da una promesa de algo que nosotros anhelamos y nos muestra en sueños, a través de la palabra, o envía a uno de sus hijos, y con todo eso dudamos. O sea, nuestra fe es débil. Entonces, así pasó allí, pues. Y con todo y eso, el Señor, gracias, Padre, te doy y lo digo es a causa de los que están alrededor mío, para que crean. Yo sé que siempre me oyes. Ahora vamos a leer Romanos 4:17. Otro ejemplo aquí poderoso de fe. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. 17 hasta el 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho. Así será su descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Allí están hablando de Abraham. De Abraham. Aquí resalta, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Otra parte aquí que me resalta, la parte que dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Generalmente cuando nosotros estamos conectados con el Señor y tenemos comunión e intimidad con Él, Él es el que pone en nosotros el sentir de hacer algo, o de sus promesas, o de un sueño que nosotros querramos hacer. O sea, cuando viene de parte de Él, Él te pone ese sentir. O sea, pone el querer como el hacer, de algún emprendimiento que tú quieras hacer, o de algo que quieras alcanzar. Cuando uno es hijo de Dios y es movido por el Espíritu, el Señor te pone ese sentir. Mira, yo quiero que tú vayas y estudies tal carrera o emprendas tal negocio. O sea, Él no te va a poner a andar errante por allí. Él no va a inyectar un sueño en tu corazón para después no darte el apoyo, algo así. Entonces aquí dice, conforme a lo que se le había dicho. A Abraham se le había dicho algo que iba a hacer Dios con él. Y así pasa con nosotros sus hijos. O sea, Él nos muestra, nos pone en el corazón ese sentir de lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, Él lo pone, pero también está el enemigo allí inyectando las dudas, los miedos, los temores. Entonces, por eso es que la fe viene a traer esa confianza y seguridad en las promesas que Él te hace. ¿Ves? Entonces, aquí vemos este ejemplo maravilloso. Y fíjense que yo lo había resaltado aquí, fe, le puse un corazón, porque yo lo había leído antes de preparar el tema. Y no había leído esta parte que dice aquí la promesa, sino que leí corrido. Y bueno. Pero es que una de las cosas que hace maravilloso este pasaje, o este ejemplo que pone Pablo acerca de Abraham, es que a Abraham le habló fue la voz de Dios, así como cuando Dios le hablaba al inicio a Adán. O sea, no había un intermediario, no había un profeta, no había nadie, solamente era Abraham y Dios. Y él no conocía de Dios como tal, conocía de Dios, pero una parte como conocía de otros dioses, por el creador y todo aquello. Pero todo para él se había quedado en que no, él le habló fue a Noé, él le habló fue a Matusalén y al otro y a Adán. Pero cuando Dios viene a él y le habla y le pide que deje su tierra y su parentela, es ahí lo maravilloso del asunto, porque es una voz que él nunca le había hablado a él. Y de repente viene y te dice esto, despréndete de todo eso que te voy a dar esto. Él creyó en la promesa y sin pensarlo dos veces él se fue. Es lo que resalta Pablo aquí, que de eso trata la fe de Abraham, o por eso lo llaman el padre de la fe, porque él sin más ni más, él creyó y él dejó todo, porque él se fue con la plena convicción o con la plena seguridad de que lo que le estaba diciendo esa voz lo iba a hacer. Exacto. Él creyó conforme a lo que se le había dicho y no se debilitó en la fe, tampoco dudó, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios antes de que eso sucediese, al igual que Jesús.
Padre, gracias por escucharme, yo sé que siempre me escucha. O sea, que Jesús dio gracias antes de... O sea, eso mueve, o sea, en el plano espiritual, que tus sueños y tus aspiraciones se materialicen. Aquí dice, tampoco dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero ahí, más allá de la palabra, fue con la acción también. O sea, glorificó a Dios con su acción. ¿Qué es lo que dice después? Plenamente convencido, esa. Ajá, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él anduvo con esa convicción, pues, con esa certeza. Lo que quiero decir es que él lo dio tanto en palabras como en acción, glorificó a Dios. Bueno, él le dio una promesa, Dios le dio una promesa a Abraham por medio de que él iba a ser padre de muchas generaciones, por medio de Isaac, ¿no? Y cuando el Señor le pidió a Abraham, o sea, le pidió la promesa, y él fue y se la entregó. O sea, y él ahí pudo haber dudado, pudo haber... Por eso, es una de las formas de cómo él también glorificó a Dios en cuanto a eso, pues. O pudo haber renegado, coche, tú me dijiste que yo iba a ser padre y ahora me estás pidiendo que yo te lo... Explícame eso, antes de subir. O yo hubiese ido subiendo y hablando con él. Señor, explícame cómo es eso que ahora me estás pidiendo Isaac para matar a los pavos. Yo te lo llevo, pero ¿por qué? Pero explícame porque no entiendo. ¿Para que No, él si me lo subió vas a ahí quitar? mismo. Si tengo O que sea, no le sacrificarlo. pregunto nada. Es que creo que una de las características Es una de la prueba. fe puesta en acción es la obediencia. Sí. Entonces la fe se desarrolla a medida que vamos confiando en las promesas de Dios. La fe implica lealtad, es decir, ser leal a las enseñanzas de la palabra de Dios. Como dice allí en 4:18, Romanos, conforme a lo que se le había dicho. O sea, nosotros somos leales a las enseñanzas de la palabra de Dios cuando creemos pues en lo que Él nos dice a través de su palabra. El fruto del Espíritu con respecto a la fe implica confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él y a sus enseñanzas, tal como lo hizo Abraham. Y fíjense que aquí en el 24 dice que no es nada más con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, ¿verdad? Que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, que podemos llegar a tener esa fe. ¿Cuál es ese? El 24. Del mismo Romanos 4. El 4:24. Ahora, en Lucas 18 nos encontramos con la parábola del juez injusto. Y hay allí una pregunta muy importante que hace Jesús. Jesús pregunta si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ese tipo de fe como la que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Pablo. Una fe firme. Una fe persistente, como la de la viuda, allí en esa parábola. Inquebrantable. Inquebrantable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener la fe que Él espera encontrar? Leemos. No, es una pregunta. Ah. ¿Cómo creen ustedes que pueden llegar a tener la fe que Él espera encontrar? ¿Cuál es esa fe, primeramente, que Él espera encontrar? Esa fe inquebrantable. Fiel. Seamos fiel y leal a Él. Para nosotros Confiar llegar, y creer en Él, en plena confianza en Él. pero para llegar a esa confianza tenemos que conocerlo. Para tener fe, primero debemos conseguir conocimiento exacto de la verdad. El Espíritu Santo de Dios solo produce fe en quienes aman la verdad y odian la mentira. Primera de Timoteo 2:4.
Como dicen muchos pastores en sus predicas, lo he escuchado al pastor Tony, la gente cree que le está pidiendo aquí a Dios. Si su papá es el creador del cielo y de la tierra, o sea, ¿qué Dios le creen que le están pidiendo? A un Dios pequeño, que piden una casita, un carrito, hablando de lo material. 3:4. 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Exacto. Allí vemos la voluntad de Dios, de Jesucristo. Cuando Él venga a la tierra, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que fortalezcamos nuestra fe para ese momento. ¿Y cómo podemos fortalecer esa fe? Bueno, le voy a compartir 4 maneras en las que podemos fortalecer la fe. La primera es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiar, meditar en ella. No es solamente leerla por leerla, es estudiarla, analizarla, meditarla. ¿Qué es meditarla? Cuando un versículo Te resalta. sí, por así decirlo, toca tu corazón. Desglosarlo. Ajá. Pasar el día meditando en él, aferrarte a él. O sea, pasar el día pensando en ese versículo y pidiéndole al Señor que te revele. Porque cuando uno está leyendo la Biblia acompañado del Espíritu Santo, es diferente a cuando la lees como un libro más. O sea, la vas a leer y no vas a sentir nada. Pero cuando tú estás leyendo la Biblia, te resalta y sientes en el corazón quedarte allí en ese versículo, meditándolo. Entonces, eso es una manera de fortalecer la fe, estudiar la palabra de Dios. Cuanto más la estudiamos, más fácil será producir este fruto de la fe. Cuanto nosotros más tiempo pasemos en la palabra de Dios, más y más y más se va a fortalecer este fruto en nosotros. Y vamos a ser, o sea, llegaremos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, tal como lo dice el Salmo 1, 2 y 3. Vamos a ubicar el Salmo 1, 2. Yo considero que meditar también es, como tú dijiste, pensar en la palabra que leíste, pero buscando de sacarle el jugo a esa palabra, de sacarle provecho. Es decir, que tú pienses cómo aplicarías eso tú en tu vida, de que tú empieces a corregir tu vida, porque, o sea, cuando leemos la Biblia con entendimiento y con el Espíritu Santo, la Biblia nos golpea a la cara con respecto al estilo de vida que uno lleva, generalmente, y a muchas personas nos pasa. Porque llevamos la vida de una forma y cuando tú vienes a la Biblia, a la luz de la palabra, de cómo Dios quiere que uno camine, uno miércoles. Pero yo hacía esto y yo no sabía que a Dios no le agradaba, o yo decía aquello. O sea, el meditar es en eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio, un versículo de la Biblia en el que tú meditas. Vaya cada uno pensando en un versículo de la Biblia en el que tú... Estoy buscando uno que en estos días, hace 2 semanas. Tú, amor. Un versículo de la Biblia que a ti en el cual tú meditas constantemente. Son muchos, yo sé, pero uno, dime uno de esos muchos. No, Navarra. Es que yo no me lo sé de memoria. Amor, ahí tienes la Biblia, busca tu Biblia, tú sabes dónde resalta. Bueno, el que me ha retumbado mucho últimamente, que me ha servido para sacar, ¿cómo se llama? Enseñanzas o mensajes, es el de Romanos 12:2. Transformado. Transformarse, ya lo vamos a leer literalmente, pues no me lo sé exactamente. Es muy bueno ese capítulo. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y tú, Mariana? Hace 2 semanas llegué de casa de mi mamá y me acosté a leer la Biblia. Pero antes de abrirla,
yo estaba meditando y me puse a hablar con el Señor en la mente. No, o sea, pensar pues, en mis trabajos anteriores, en los errores que pude haber cometido y en cómo sería trabajar ahora que estoy sin empleo. Pero me puse a meditar en eso. Y cuando abrí la Biblia, mira, me resaltó este versículo que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Yo estaba acostada así, y como que el versículo me cayó aquí en la frente. Y ese versículo, desde que yo lo leí, me ha como que dado ganas para leer la palabra y sumergirme, o escuchar prédicas y anotarlas, o leer libros. Eso es deleitarse en la... O sea, desde que el Señor me dio esa palabra, desde ahí, o sea, como que me ha entusiasmado más leer, buscar, pues cuando no entiendo una palabra, buscar su significado, así. A mí me ministra mucho de Filipenses 4. A mí me gusta mucho el capítulo 4 de Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Todo ese capítulo me gusta deleitarme en él. Pero este es uno que es 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, cuando yo camino en fe, porque esto es difícil, llegar a este nivel de sé contentarme cualquiera, porque en nuestra humanidad y en nuestra débil carne, a veces cuando vemos que algo está faltando, ya empieza uno como a inquietarse, pero es algo que yo me he propuesto como vivir esto, pues meditar en esto y hacerlo carne en mí, o sea, hacerlo parte de mí. Así como lo dijo el apóstol Pablo, sé vivir, o sea, no cualquiera sea mi necesidad, porque esto, yo le puse aquí que esto es, vivir así te trae paz, porque no depende de las circunstancias, sino que es tener paz, vivir así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos... ¿Usted, señora Flor? ¿Tiene? A mí me gusta ese, mira que te mando que te esfuerce, que sea valiente. Ajá, el de Josué. 9:1, ¿no? 1:9. 1:9, excelente. 1:9. ¿Y tú tienes algo para compartir? Bueno, a mí me gusta mucho uno que es de Jesús estando discutiendo creo que con los escribas, y Jesús le pide a una persona, no recuerdo quién, que le dé una moneda, y él ahí es el ejemplo de date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso me pone a reflexionar mucho sobre que si uno le va a dar a Dios algo que sea bien hecho, y si no, es preferible no darle nada. Excelente. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad? Y cuanto más tiempo pasamos con ella, dije hace un momento que será más fácil producir o fortalecer este fruto, este atributo del fruto en nosotros, que es la fe, ¿verdad? Entonces nos dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra, estudiándola, meditando en ella de día y de noche, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. A mí me gustó mucho lo que dijo el pastor de la predica que vimos hace 2 semanas, creo que también fue, cuando él dijo que leía la Biblia, que cuando leía la palabra era buscando un texto para enseñar, o sea, para predicarlo.
Y él ahí se confundía y no fluía, pues, hasta que empezó a leerla para él. O sea, ¿qué quieres decirme a mí y ministrarme a mí para yo decirle al pueblo? ¿Se acuerdan cuando digo esa parte? Y muchas veces leemos la Biblia así. Son versículos para ver a quién confrontamos, a quién, por si me dicen esto, por si me dicen aquello, por si me dicen lo otro. O esto se parece a aquel, Y no este lo tiene que escuchar meditamos, y aquel, no meditamos para nosotros. y no vemos que es para uno que le está hablando Dios. Entonces, ¿cómo fortalecer la fe? Número 1, estudiar la palabra de Dios. Número 2, fortalecemos nuestra fe cuando seguimos orando y no nos damos por vencidos. Perseverante. Somos perseverantes. Aquí tenemos nuevamente Lucas 18, del 1 al 8, con la parábola de la viuda y el juez injusto, Como ejemplo. como ejemplo. Ella perseveró hasta que el juez dijo, ay, ya. Para o sea, quitársela de encima. exacto. Pero fue persistente y nosotros debemos ser así, porque como esta situación país, que fíjese que ya nosotros como que, ay, no, ya, que Dios haga lo que no vamos a seguir orando. O sea, no, hay que seguir, porque el seguir orando fortalece nuestra fe. Ahora, nos dice también Primera de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar, porque es la voluntad de Dios. Y Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Orad sin cesar y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. A Dios le agrada ese tipo de oración de Padre, mira, o sea, a veces uno no voy a orar, pero entonces tiene ese rencor, pero a Dios le gusta que tú te sientes, le digas, Señor, mira, sí, estoy molesta, o sea, me parece injusto que o sea, que tú te desahogues con Él, por eso echamos todas nuestras, y ansiedad incluye desánimo, incluye tristeza, incluye rabia, incluye todo sobre Él, hasta reclamo, Señor, mira, o sea, por favor, esto, ¿qué? Número 1, estudiar la palabra de Dios. Número 2, orar sin cesar, ser persistente en la oración, no darnos por vencidos. Número 3, y muy importante, actuar. La fe nos motiva a actuar y las acciones a su vez fortalecen nuestra fe, pues la fe sin obra es muerta. Fíjense algo que me resalta acá en el salmo, este salmo que leímos hace un momento, el Salmo 1, en la parte donde dice, y todo lo que hace prosperará. Porque muchas veces cometemos el error de que pedimos y no movemos la piedra, sino que esperamos que nos toquen la puerta, que nos caiga del cielo, que nos abran, nos lancen por la ventana. No tiene que moverse en fe. La gente asocia la fe con milagro. Ajá. O sea, quiere que su vida sea un constante milagro. O que su vida sea un milagro. Y de por sí tu vida es un milagro al despertar en la mañana. Exacto. Y uno tiene que... Pero quiere que todo sea como una varita mágica, que todo sea milagrosamente. Tú oraste, Señor, prospera mi diligencia el día de hoy. Padre, envíame clientes, que tu gracia vaya delante de mí, pero tú te quedas en la casa, echado. Eso no es fe. En cambio, usted se paró, se puso tráeme los clientes. Que me caiga encima. se maquilló, salió. Que me lleguen a la casa. Exacto. Usted está quitando la piedra. Porque la fe sin obra es... Así decía mamá. Mijo, si tú no sabes buscar trabajo, aquí no te va a llegar. Aquí no te va a venir a traerte el trabajo a la cama. Y eso es cierto. No tiene que buscarlo, no esperar que porque no, Dios me lo va a reparar, pero búscalo. Exacto. Uh-huh. Hay que moverse. Sí. Algo importantísimo para fortalecer la fe es actuar. Eso me recuerda una vez que a mí me contaban unos hermanos, no, que eran hermanos en la fe. Y yo veía también algunos testimonios en televisión, en YouTube, no recuerdo, que no, que a mí Dios me sustentaba, y claro, literalmente lo sustentaba como lo hizo con Elías. Y yo veía que me lo decían con ese alarde, ¿no? Y yo hablaba con el Señor, y bueno, Señor, si de eso trata la fe, entonces yo estoy raspado, porque ciertamente
O sea, yo no he vivido eso todavía contigo, de que tú traigas a la puerta de mi casa el alimento. Y entonces yo estoy mal. Entonces yo me vi mal delante de ellos. Entonces recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, o sea, porque yo le decía, entonces tú a mí no me suples, dije yo, entonces tú no eres el que me la traes a mi casa, así pues de esa forma como el cuervo, sí. Y entonces él me caiga del dijo, cielo, como yo quien no, dice. exacto, pero él me dijo, yo no lo he hecho contigo, yo no te la pongo en la puerta de tu casa, pero yo te doy los clientes, yo te doy los negocios, yo te doy el dinero, o sea, yo te doy la posibilidad de producir. Bueno, sí, porque ciertamente, siempre oro cuando hay un proyecto, una cuestión, lo pongo en sus manos. Ahora, cuando entro en ansiedad, casi siempre se me caen los negocios. Pero cuando yo le oro al Señor con firmeza y reposo en Él, no, mira, todo fluye. Los negocios fluyen. Pero cuando lo hago en ansiedad, nada, se caen. Pero generalmente los pongo en sus manos y reposo, y eso es lo bueno. Y ciertamente así, pues a veces uno piensa, no, es que Dios me bendice, Dios es el que me está dando y quiere, o estoy esperando en Dios y es que Dios vaya a tu casa con un paracaídas, te mande la comida o el dinero, o que de la cuenta aparezcan unos millones ahí. En estos días que estábamos reunidos y hablando de negocio, ¿no? Que un negocio, tus hermanas, el Día de las Madres. No, que el negocio, ya le pusieron nombre al negocio. No, que es todavía no. Yo, caramba, y ustedes tienen que ponerle nombre a ese negocio, ya tienen, desde ahorita entonces van a montar un negocio que van a esperar a tener el negocio, no, ya desde ahorita empezar a llamarlo como es, o sea, y visualizarse cómo lo quieren, cómo quieren las mesas, cómo quieren, o sea, todo eso es fe. Entonces vas a esperar, eso es igual que estás pidiendo un esposo, entonces vas a esperar que llegue el esposo para arreglarte, o sea, tú tienes que actuar en fe, tú estás pidiendo algo, tú tienes que empezar a actuar conforme a ese algo que estás pidiendo. Siempre que esté alineado a la palabra de Dios y a la voluntad de Él. Número 4, nuestra fe también se hace más fuerte cuando lo adoramos. Cuando hablamos a otros de nuestras esperanzas, cuando obedecemos aunque no entendamos todo. Adorarlo, compartir con otros las buenas nuevas y obedecerlo, muy importante, aunque no entendamos todo, como Abraham. Y número 5, nuestra fe se fortalece cuando permanecemos en la vid. Juan 15:4. Pegado a la vid. ¿Quién es la vid? La vid verdadera. ¿Dónde? Sí, pero pensé que era una pregunta. Bueno, yo te estoy preguntando, ¿quién es la vid? Nuestra fe se fortalece cuando permanecemos en la vid. Esto va mucho en concordancia con el punto número 1. Juan 15. Que es estudiar la palabra de Dios. 4. Juan 15:4. La vid es Jesús. Jesús, la vid verdadera. Leo. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, fortalezco mi fe cuando estudio la palabra, cuando oro sin cesar, cuando actúo, cuando adoro, cuando hablo a los demás las buenas nuevas, cuando obedezco, aunque no entienda, y cuando permanezco cerca de Jesús, la vid verdadera. Entonces, ya para concluir esta enseñanza del día de hoy, les digo que el fundamento de la fe es la fidelidad de Dios, creer en todas sus promesas. Al confiar en Él, vivimos nuestra fe en lo que hacemos, decimos y creemos.
Cuando nosotros confiamos, eso se nota en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos conducimos, en lo que hacemos. La fe es más que una esperanza, es más poderosa que la esperanza. Es la convicción profunda de que la palabra de Dios es veraz y de que tiene el poder para cumplir sus promesas. Esa fe. Volvemos al inicio de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es todo por esta noche, espero sea de bendición para sus vidas. Nos vemos o nos oímos próximamente, si Dios quiere.